Antes que todo, La clase pasada. espérame, quiero darle la bienvenida a todos a su clase de historia. Muy buenas tardes para todos y todas. Un abrazo muy grande, me alegra muchísimo verlos. Cuéntame, Juan Pablo, ¿qué estábamos trabajando en la clase pasada? Recuérdanos tú. Eh, la, la clase pasada estábamos viendo el periodo colonial de la Nueva Granada Perfecto, muy y tú bien. nos mostrabas ahí museos sobre la historia del periodo colonial. Listo, perfecto. ¿Teníamos pendiente alguna actividad, Juan Pablo? No, señora. ¿Cierto que no? Porque resulta No. que realizamos un recorrido por diferentes museos en donde podíamos identificar muchos aspectos importantes del periodo colonial, ¿cierto? La manera en la que vivían, cuáles eran esas Sí, señora. características que tenía la sociedad en el periodo colonial, ¿verdad? Muy bien. Entonces, por esta razón, no teníamos ninguna actividad para el día de hoy. ¿Listo? Vamos a continuar el día de hoy. Vamos a seguir trabajando el periodo colonial. El periodo colonial tiene muchísimos elementos para poder analizar y trabajar. Entonces, el día de hoy vamos a continuar trabajando el periodo colonial, pero vamos a trabajar algo muy específico en el periodo colonial y va a ser las instituciones políticas y económicas durante el periodo colonial. Antes de entender las instituciones políticas y económicas, entendamos una cosa, así como hoy en día nosotros tenemos un gobernador, tenemos un alcalde, ellos a nivel político también estaban organizados para poder mantener el control del territorio. ¿Listo? A nivel político, a nivel económico, la misma situación. En aquella época, como vimos en la clase pasada, ellos durante el periodo colonial empezaron a extraer mucho tipo de elementos de nuestra naturaleza y de nuestro territorio, como lo eran el oro, ¿cierto? Otro elemento era el carbón, también les sirvió muchísimo en el periodo colonial, entre otros recursos naturales, empezaron a extraerlos y a explotarlos de nuestro territorio. Eso era el tema económico en ese momento, o era la forma en la que manejaban la economía, y por lo tanto también tenían instituciones que se encargaban de manejar y controlar todo ese tipo de recursos. Hoy en día nosotros tenemos impuestos, ¿cierto? Debemos pagar unos impuestos los papitos deben pagar impuestos por el carro, por la casa o por el apartamento en donde vivimos, ¿cierto? Pues también en el periodo colonial las personas debían pagar unos impuestos. Debían pagar impuestos a aquellas personas que eran dueñas, por ejemplo, de una mina o que tenían una serie de cantidad de cultivos o que tenían algún negocio, ¿cierto? Ellos también debían pagar una serie de impuestos. En los caminos reales y en los caminos en general, los caminos antiguos, en todo el periodo colonial, también debían pagar un impuesto para poder circular las mercancías por todos estos caminos, por esta red de caminos. ¿Listo? Ellos también estaban obligados a pagar un impuesto para poder eh, llevar, llevar sus productos de un lugar a otro. ¿Listo? ¿Hasta aquí todos vamos entendiendo? Por lo tanto, también existían instituciones a nivel económico. Hoy en día nosotros tenemos instituciones económicas como la DIAN, ¿cierto? Que se encarga de vigilar todo el tema de impuestos en nuestro país. Es una de las más importantes a nivel económico. En la colonia también existía una que era muy importante y era la Caja Real, se llamaba en ese entonces. Hay algunas instituciones, tanto económicas como políticas, que van a prevalecer en la actualidad, de que existían en el periodo colonial y que vamos a tener en la actualidad también, pero obviamente como el tiempo va cambiando, van a tener algunas características distintas a como estaban configuradas en el periodo colonial. ¿Hasta aquí todos vamos bien? Por favor, me levantan la manito. Portafolio que hable, tenga algo que ver con la generación. Listo, perfecto. Excelente. Entonces, María Camila, te escucho, por favor, iniciamos con la lectura, ¿listo? Sí, señora. Lees el título y continúas con la lectura. ¿Qué página es, profe? Página 91.
Vamos todos a la página 91. 91. Sí, señor. Entonces se inicia. Las instituciones políticas y económicas en la colonia. El rey. El rey tenía las facultades de gobernar, llamar a la guerra, administrar justicia, acuñar monedas y dirigir la economía de su territorio. Los conquistadores del siglo XVI ponían a los pies de su rey las tierras conquistadas. El rey es quien designaba a quienes gobernarían sus nuevos dominios. En la sociedad española, a partir de la época antigua, el poder del rey tenía un origen divino, o por designio de Dios, conforme a la designio de Dios conforme a la doctrina de San Pablo y declaraciones antiguas de las Cortes. Declaraciones antiguas. Listo, muy bien. Perfecto, María Camila. Gabriela, por favor, continúas con la lectura. Ok, teacher. El virrey era la máxima autoridad del virreinato, dado que era el representante del rey en América. Su función consistía en hacer cumplir las leyes, además de ser el jefe militar en toda su jurisdicción, que eran grandes extensiones de territoriales en América. Se establecieron 4 virreinatos: Sí. el México o Nueva España, el Perú, el de Nueva Granada y Santa Fe, el del Río de la Plata. Listo, gracias. Isabela Morales, por favor, continúes con la lectura. Isabela. Ya voy, profe, espérame. Ok. ¿En qué página es? 91. Ya. No, 24. Ya. ¿Dónde estamos, teacher? Real Audiencia. ¿No está? Sí, señora. La corona española de signo de la Real Audiencia Designó a la Real Audiencia como principal tribunal de justicia civil criminal en América. Tenía como objetivo principal verbal por el cumplimiento y interpretación de las leyes de 1542 y 1554. Es se promulgan las denominadas nuevas leyes creadas para gobernar el nuevo mundo. América dar un América dar buen tratamiento y conservación de los indios. A partir de este momento, la Real Audiencia pudo involucrarse en asuntos de de gobierno. Listo, ya. Listo, gracias, Isabela. Santiago Pinillos, te escucho. Activa el micrófono, amor, y te escucho. Capitanías generales. ¿Leo esa? Sí, señor. ¿Dónde vamos, amor? Ejercían mando militar y vigilancia policial de las capitanías de su cargo.
con su máxima autoridad, el capitán general. Ok, gracias, Juan Pablo. Señora, ¿sigo Gracias, leyendo? Juan Pablo. ¿No? Sigue, por favor. Las personas que me están levantando la mano, yo les voy dando la indicación, ¿listo? Para los que vayan leyendo. Y según el listado lo estoy haciendo. Ok, gracias. Listo. Isabela Castiblanco, te escucho, amor. Ahorita te estaba bajo el volumen porque estaba en 67 y vamos en capitanías generales, ¿cierto? Sí, señora, muy bien. Pasamos a alguaciles mayores. Ok. La palabra alguacil viene del árabe alguacil, que significa representante o lugarteniente. El cargo tenía que ver con la administración de justicia y el funcionario debía velar por el orden público y como ayudante del corregidor. Debía investigar los delitos y detener a los delincuentes. Ok, gracias, listo. ¿Sigo leyendo, profe? No, mi amor, gracias. Catherine, te escucho. Tranquila. La encomienda. La encomienda será institución de representativa a través de la cual se garantiza a los colonizadores las prestaciones y servicios de los colonizadores, las prestaciones y servicios de los indios en comunidad o grupo de comunidad de indios aún. Espérame que te saltaste un renglón. En síntesis, Encomienda perfilada desde 1503. Supone la posesión de una comunidad o grupo de comunidades de indios a un encomendero beneficiario de sus servicios o la percepción de tributos satisfechos por aquellos y cuya contrapartida era atender la educación y evangelización de sus encomendados. listo, muchas gracias. Listo, Listo, profe. Sofi. Ok, listo. Quiero que nos situemos en la página 91, en donde está un mapita conceptual, ¿cierto? Listo. Vamos a encontrar que la organización política de la colonia va a ser una organización jerarquizada. ¿Qué significa? Que va a haber alguien que va a estar a la cabeza de toda la organización, ¿cierto? De toda la organización política. En un primer momento vamos a tener, como ustedes lo van a ver, los conceptos que leímos son algunos de de las personas o de aquellos que participaban dentro de la organización política. Pero la organización política en el periodo colonial va a ser muchísimo más compleja, como ustedes lo van a ver en su mapa conceptual. En primer lugar, vamos a tener el rey en la cabeza principal a nivel político y económico del periodo colonial, lo que quiere decir que en ese momento estábamos bajo una monarquía, ¿listo? Una monarquía absoluta. Perfecto. Profe, perdón por interrumpir, es que te escuchas la voz es muy bajita, no te alcanza a escuchar claro. Sí, amor, por favor, revisa tu audio allá, ¿listo? Y la señal del internet, ¿vale? Porque yo la tengo aquí bastante alto, tanto el sonido como el internet, ¿listo? Ah, es que la tenía en 83, ya lo subí a 100. Listo, mi amor, perfecto. Muy bien, gracias, Isa.
Entonces vamos a tener que en primer lugar vamos a encontrar las casas de contratación o el Consejo de Indias. El Consejo de Indias y el rey y la casa de contratación van a estar específicamente en España, ¿listo? Estas tres instituciones van a estar en España, porque el Consejo de Indias funcionaba como un regulador de todo lo que sucedía en la colonia, tanto de la Real Audiencia que va a estar aquí en Santa Fe de Bogotá, como de las personas o los oficiales reales o las personas que vienen de España a gobernarnos acá, ¿cierto? Como va a ser también el virrey, los capitanías generales, ellos van a estar encargados de recibir toda la información que recopila, por ejemplo, los virreyes, la Real Audiencia y los oficiales reales y va a ser entregado al Consejo de Indias antes de llegar al rey, ¿listo? Antes de que el rey conozca toda esa información. ¿Listo? Y asimismo, también cuando el rey mandaba alguna orden o algún impuesto, primero pasaba por el Consejo de Indias y el Consejo de Indias enviaba esa información hasta aquí, hasta la nueva, hasta el nuevo territorio. ¿Listo? Hasta aquí, hasta las colonias. Las casas de contratación, ¿qué función tenían? Tenían una función muchísimo más económica y tenía que ver, pues, como bien lo dice, con todo lo que tenía, con todo el ámbito económico. Todo era una casa que se encargaba de manejar todos los cabildos que existían aquí dentro del virreinato, ¿listo? Cada uno de los cabildos y de los territorios de ellos se iba a encargar de enviar funcionarios para el trabajo o para los cabildos, los representantes de cada uno de los cabildos que existía acá. ¿Listo? También vamos a tener aquí y principalmente en Santa Fe de Bogotá vamos a tener algo que se llama el virrey, que es un segundo representante del rey aquí en nuestro territorio, ¿cierto? También vamos a tener a la Real Audiencia, que eran los que se encargaban principalmente de asuntos jurídicos, principalmente, aunque también tenían una función un poco económica. La Real Audiencia se encargaba en muchas ocasiones de designar al virrey que iba a venir a ocupar ese cargo. También se encargaba de recibir todos los casos de, por ejemplo, disputas entre algunos dueños de algún territorio o de alguna hacienda, ¿cierto? Y ellos iban a mediar como una especie de juzgado en la cual iban a decidir quién era la persona que tenía la razón, qué consecuencias iba a tener la persona que estuviera infringiendo la ley o no durante el periodo colonial, ¿listo? También se encargaba la Real Audiencia de vigilar todos los cabildos o todas las comunidades indígenas que estaban a cargo de algún español o de algún indígena, pero que estaba autorizado por la corona española, ¿listo? Para mantener un cabildo. Después ya vamos a ver un poquito más de qué se trata el cabildo, cómo va a estar organizado el cabildo, ¿listo? Que es otra institución a nivel político y económico muy importante. Hay algo que también tenemos que entender dentro de las instituciones políticas y económicas de la colonia, y es que muchas veces, muchas de ellas, es difícil entenderlas en el sentido de que tienen tanto una función política como una función económica, ¿listo? Entonces se encargaban de vigilar muchos recursos y al mismo tiempo también se encargaban de ejercer control y gobierno en los territorios, en los diferentes territorios, ¿listo? Para que por favor me vayan entendiendo eso y no nos vayamos a confundir al respecto. Las capitanías generales eran algo así como una especie de gobernaciones o de gobernaciones más amplias, porque como ellos hasta ahora estaban empezando a ocupar el territorio, en muchas de las ocasiones ni siquiera tenían un completo conocimiento de este territorio, ¿cierto? Por eso hablamos de que en 1545 hasta ahora estaban empezando a llegar muchas de las huestes conquistadoras hasta el centro del territorio, ¿vale? Por eso es que vamos a hablar de algunas capitanías generales que se encargaban de empezar a conocer y a controlar el territorio de una manera más amplia, como si fuéramos una gobernación, un territorio muchísimo más amplio. ¿Listo? Es importante también que tengamos en cuenta, y yo les hablé en la clase pasada, de que algunos religiosos tenían o sacerdotes tenían funciones como gobernadores, como capitanes generales o en algunos casos como corregidores, ¿listo? Ellos tenían funciones tanto religiosas en algunos casos como políticas y económicas también.
En ese momento, cuando llegan los españoles a el nuevo territorio, van a tener, van a estar muy, muy ligados o muy de la mano con todo lo que va a ser la iglesia, ¿cierto? Entonces, a muchos de estos sacerdotes les dan la función como corregidores, en algunos casos como capitanes generales, entre otros, ¿listo? Eso quiero que lo tengamos muy en cuenta. Ejercían un control tanto político como religioso. Listo. En el último lugar de la organización política y económica vamos a encontrar los cabildos, los corregidores o alcaldes mayores, los corregidores de indios y los caciques de indios, ¿cierto? Por favor, ¿quién me activó ese sonido? Por favor, ustedes ya son chicos muy grandes, yo no tengo la necesidad de desactivarles las funciones, ¿o sí? Ustedes tienen simplemente que estar prestando mucha, mucha atención. Listo. Ok, perfecto. Espero que no se vuelva a repetir, ¿listo? Listo. Entonces aquí, por ejemplo, nos van a indicar que eran instituciones, los cabildos, los corregidores, los caciques, iban a tener una característica muy importante y era que iban a ser de tipo más local, o sea, van a ser instituciones políticas muchísimo más pequeñas y se van a encargar de un área de territorio mucho más pequeña que los gobernadores, que las capitanías generales, que el virrey, ¿listo? El virrey era como nuestro presidente, hoy lo conocemos hoy en día, ¿cierto? Las capitanías generales vamos a entenderlas como una especie de gobernaciones. Igual los gobernadores también. Vamos a tener otra división política adicional entre las capitanías y las gobernaciones y van a compartir muchas funciones. ¿Listo? Estas capitanías generales o gobernaciones. Se iban a encargar también de unas extensiones de territorio mayores y iban a ejercer un control sobre lo que iban a hacer los corregidores, sobre los cabildos, ¿cierto? Esto es muy importante. Para facilitar el control de muchas comunidades indígenas, se crea la figura de caciques o de corregidores de indios. Los corregidores de indios, en muchos casos eran, o en algunos casos, en algunos territorios, eran indígenas. ¿Para qué? Eran indígenas de alguna manera que se entregaban o cedían ante algunos beneficios que les proveían los españoles y ejercían control sobre las comunidades indígenas. ¿Listo? ¿Cuál era la función de las comunidades indígenas en ese momento? Cuando llegan los españoles, estas comunidades son fuertemente atacadas con armas y estas comunidades obviamente van a ceder ante esa presión por las armas que les van a ejercer los españoles. Los españoles, para ejercer un mejor control, lo que van a hacer es a separar todas estas comunidades indígenas y a revolverlas. Esto se va a llamar en un periodo la segregación y la integración de indígenas. Los van a llevar a diferentes territorios. Esto va a generar una problemática muy grande porque algunas de las comunidades indígenas no estaban adaptadas a vivir en otros climas o en otros territorios y muchos de ellos van a empezar a morir. ¿Listo? Además de que las condiciones de trabajo eran demasiado fuertes y ellos van a tener mucha dificultad para poder ejercer el trabajo que los españoles les estaban encargando y por esta razón mucha cantidad de indígenas va a morir durante este periodo. Posterior a esto va a venir todo lo que va a ser la cantidad de esclavos que van a traer de África, ¿cierto? Y al mismo tiempo, en estos momentos, muchos indígenas, jefes indígenas, caciques indígenas, para poder mantener a sus comunidades indígenas, lo que hacen es decir, no, miren, nosotros les vamos a colaborar y ustedes también nos van a colaborar en no movernos de territorio y nosotros vamos a trabajar y me van a dejar ustedes a cargo y yo les voy a ayudar, ¿cierto? Entonces, para poder lograr detener un poco todo el avance español, y el abuso que estaban cometiendo muchos de los españoles en contra de las comunidades indígenas. Entonces, para esto, muchos de ellos van a decir, no, mire, yo voy a mediar frente a mi pueblo, voy a decirles a mi pueblo que le ayudemos a ustedes a trabajar y ustedes nos van a dejar como líder indígena a nuestro cacique, ¿listo? Por eso vamos a encontrar
caciques indígenas dentro de la organización política de la colonia. ¿Listo? Catherine, ¿estás prestando atención? Espero que no vayas a tener ninguna dificultad. ¿Listo? Este tema es un poco denso, tiene bastante información, pero es un tema muy interesante. Los corregidores de indios va a ser también la misma situación. Van a haber algunos indígenas dentro de los corregidores de indios. En otros casos van a ser españoles y ellos son los que van a decir, mire, usted se va para tal finca a trabajar durante todo el día y van a regresar y me van a entregar a tributar un costalado de maíz, por ejemplo. Es un ejemplo, ¿listo? Esa era la función que tenían los corregidores. Mandaban a los indígenas a trabajar a ciertos lugares y exigían que ellos les pagaran un tributo o un impuesto. ¿Listo? Los corregidores y alcaldes mayores van a tener a su cargo en muchas ocasiones no solamente una comunidad indígena, sino que muchas. Y adicional de tener varias comunidades indígenas a su cargo, también van a tener la gobernación o la alcaldía de un territorio, ¿cierto? Como en el caso de Tunja. En el caso de Tunja vamos a tener, y en el caso de Bogotá, vamos a tener corregidores y alcaldes mayores, porque el territorio va a ser mucho más extenso, va a tener adicionalmente comunidades indígenas, entonces allí vamos a tener este tipo de instituciones políticas. Los cabildos municipales, también vamos a tener esa figura política, la tenemos aquí en Santa Fe de Bogotá y la vamos a tener en Tunja, también va a existir un cabildo que se va a llamar el Cabildo de Tunja. Allí van a recibir toda la documentación en cuanto a, por ejemplo, lo que les hablaba ahorita. Se llevó a cabo un pleito entre Pedrito y entre Andrés, que son los dueños del territorio X, ¿sí? Ambos comparten este territorio, uno invadió el territorio del otro, entonces están generándose peleas, en algunos casos estas peleas llevaban a tener conflictos mayores y incluso a haber muertos, ¿cierto? Entonces, estas disputas, los cabildos municipales se encargaban de ejercer y ejecutar las leyes que existían en ese momento para que no existieran este tipo de conflictos. ¿Hasta aquí todos han entendido? Por favor, me levantan la manito. Listo, perfecto. Este es un tema muy chévere, es un tema muy interesante y como ustedes saben, me gusta mucho y lo conozco bastante. Listo, ahora quiero que veamos acá rápidamente. Ya todos pueden ver, es un mapita, ¿cierto? La lectura nos hablaba de que en América teníamos aproximadamente entre 4 virreinatos aproximadamente. Resulta que los virreinatos van a ser muchísimo más grandes, ¿cierto? Van a haber más de 4 virreinatos. Los principales, ¿cuáles van a ser? Y quiero que observen aquí. Va a ser el de la Nueva España, que va a ser todo Centroamérica. Centroamérica incluso con el sistema de islas que tiene Centroamérica acá y que ustedes van a estar observando en donde yo les estoy moviendo con el cursor. Nuestro territorio y una parte del Ecuador, una parte de Brasil y una parte grande de Venezuela va a llamarse todo lo que es la Nueva Granada, ¿listo? El virreinato o la capital del virreinato de la Nueva Granada va a ser Santa Fe de Bogotá, ¿listo? Vamos a tener el virreinato del Brasil, pero este virreinato del Brasil no va a estar a cargo de españoles, sino de Portugal, ¿listo? Yo les comentaba la clase pasada que Portugal había sido quien había conquistado a Brasil, todo lo que va a ser el territorio de Brasil, por eso es que ellos tienen una lengua diferente a la nuestra, ¿cierto? Y vamos a tener otro gran virreinato, que va a ser el de Perú. El de Perú va a ser otro virreinato importante y y supremamente grande. La capital, obviamente, va a ser en Lima, lo que hoy conocemos como Lima. Por eso es que la capital también se va a situar de Lima hoy en día allí. Y vamos a tener otro que va a ser el de Río de la Plata y que va a tener control sobre toda la parte sur de Sudamérica, valga la redundancia. Va a tener una capitanía general. Ellos no van a tener como tal un virreinato, sino una capitanía general que va a estar ubicada en Chile, ¿cierto? Y en el caso del virreinato del Río de la Plata, pues va a ser en Río de la Plata, en Argentina.
pero van a tener las dos connotaciones, tanto de virreinato como de capitanía general, que va a estar en Chile. ¿Qué importancia va a tener este virreinato de Río de la Plata? Resulta que en Argentina, todo lo que va a ser la parte de Argentina, Chile y Suramérica, en general, el sur de Suramérica, va a tener la característica y era que ellos se especializaron mucho en la crianza de porcinos, de bovinos, de todo ese tipo de especies, y ellos son los que van a producir la mayor cantidad de carne que van a consumir los españoles en el periodo colonial. Ellos van a producir muchísima carne. Toda esta carne va a ser llevada a España y ellos eran los principales productores de carne en el periodo colonial. Debemos tener en cuenta que la población española durante este periodo colonial consumía muchísimo estas carnes, a diferencia de la carne que consumíamos para aquí, para los nuevos territorios en la Nueva Granada. En España sí se consumía muchísimo la carne y Argentina va a ser el primer productor de este elemento. ¿Listo? Ok, perfecto. ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo muy claro? María José, ¿te escucho? No, profe, que sí estaba claro. Listo, mi amor. Sebastián, te escucho. Profe, Señor. ¿por qué Nueva Granada es más, cómo puedo decir, más ancha? Porque no tienen las mismas formas de ahora. Porque como te estoy explicando, la Nueva Granada va a estar conformada por lo que hoy conocemos como Venezuela, Ecuador, Colombia, ¿cierto? Una partecita de Panamá y una parte también del Perú. No toda, pero sí una parte de Perú y una partecita también de Brasil. Los territorios no van a estar conformados durante el periodo colonial como nosotros lo conocemos hoy en día, ¿listo? Por eso les quería mostrar este mapa, porque la conformación del territorio en ese momento era completamente diferente. Muchos españoles hasta ahora estaban conociendo el territorio, en otros casos la cartografía o la elaboración de mapas era muchísimo más rudimentaria, no como la conocemos hoy que tenemos satélites y nos realiza un mapa en tiempo real, en muy poco tiempo, no la vamos a tener así, ¿listo? Entonces por eso la conformación del territorio iba a ser como tan desigual en algunos casos, ¿listo? Y no Listo. como la conocemos hoy en día, ¿listo? Perfecto, Sebastián. Te escucho, Jerónimo Pérez. Teacher, pregunta, por eso Ecuador y Venezuela tienen las mismas banderas, solo que con diferentes cosas. Señor. Ecuador con... Por eso es que Ecuador y Venezuela tienen la misma bandera que Colombia, pero por ejemplo, con Venezuela tienen estrellitas. Estrella, sí. Y Ecuador también tiene otra cosa, pero bueno, en el momento no me acuerdo. El escudo de Ecuador cambia, sí. Vamos a tener, ¿por qué razón? Y Jerónimo lo estás explicando ya casi como con la pregunta que me estás haciendo. Estos territorios estaban conformados como un solo virreinato y para el periodo de independencia va a ser en cabeza de Bolívar, no solamente Bolívar, sino en cabeza de Bolívar, como principal jefe de todo el periodo de independencia. Él va a ser el que va a iniciar todo el movimiento de independencia durante todo en todo este territorio, ¿cierto? En Argentina, lo que va a hacer en Argentina, en Perú, en Brasil, en Chile, se va a dar de manera totalmente diferente. Bolívar como está en la cabeza de libertar este territorio, por eso es que las banderas tienen estos colores, porque todo el mundo se identifica con Bolívar en el momento del periodo de independencia y ellos empiezan a adoptar la bandera que inicialmente Bolívar sugiere para la conformación de estos nuevos territorios. ¿Listo? Por eso vamos a tener el amarillo, el azul y el rojo en la bandera de estos países como colores eje o centrales de nuestra bandera, ¿listo? Y la compartimos, claro que sí.
Muy bien, Jerónimo, gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Todos muy bien? María José, ¿te escucho? Profe, es que cuando se acabe la reunión, ¿volvemos a entrar? Si no he terminado de explicar, sí, claro que sí. Ah, ok, profe. Listo, vale. Gabriela, ¿te escucho? Profe, entonces como veo a Nueva Granada ahí, no como Colombia, como la vemos ahora en los normales mapas, entonces Nueva Granada era Colombia y Venezuela. Sí, estaban conformados por todos estos territorios, por Colombia, Venezuela y Ecuador. Eran uno solo. Y se denominaba Nueva Granada. Muchas gracias, teacher. Listo, amor. Jerónimo, ¿te escucho? Y otra cosa que te quería decir. Señor. Tú dijiste que por cada clase tú pasabas a 10 personas a que te hicieran preguntas. Sí, yo estoy Y- señalando aquí quienes están participando hoy para pero que no teacher, participen en la siguiente clase. Los que teacher, están pero participando hoy no van a participar la próxima clase. o sea, ¿Listo? no, estoy hablando de que es el mismo, o sea, no participan en la misma clase, o sea, en la clase que de hoy, como por ejemplo, si hoy ya que hablé en historia y la otra clase que De se la... historia no puedes participar, ¿listo? Ah, pero no, o sea, ya no puedo participar en la democracia. No, en democracia sí, pero en la próxima clase de historia no. Ah, entonces van por las clases que vas haciendo. Sí, señor. Ah, y otra cosa,